Buen día, maestra. Este es nuestro producto integrador de aprendizaje sobre la explicación de análisis de varianza de la etapa número 2. Vamos a comenzar con la explicación de los temas y un pequeño ejemplo. Análisis de varianza. Si usamos la razón T para cualquier comparación, el trabajo se hace muy grande y laborioso por tener que hacerse comparaciones por parejas en todas las combinaciones posibles. Esto aumenta la probabilidad de cometer el error alfa. Para este problema y aclarar la interpretación de nuestro resultado, necesitamos una prueba estadística que mantenga el error alfa a un nivel constante. Seguimos con la lógica del análisis de varianza. Para hacer un análisis se necesita un conjunto de lógicas para que así los datos sean concretos. Se pueden dividir en dos componentes, la variación dentro de los grupos y la variación entre grupos. La diferencia entre medias es analizada por la razón T, de igual manera con la razón F, la cual indica la magnitud de las diferencias entre cada grupo en relación con la magnitud de la variación de cada grupo. Mientras mayor sea la razón F, mayor es la variación entre cada grupo con la relación, y mientras mayor sea la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, se acepta la hipótesis de investigación. Voy a proseguir con el tema de suma de cuadrados. Este concepto de suma de cuadrados está en el centro del análisis de la varianza. Este representa el principal paso para medir la variación total de los grupos y dentro de ellos. Vamos a explicar las fórmulas fácilmente. Existen tres: la suma de cuadrados dentro de los grupos, que nos da la suma de desviaciones de cada puntaje crudo con su media muestral elevados al cuadrado. Aquí observamos en la imagen la suma de cuadrados, que representa suma de cuadrados dentro es igual a la sumatoria total de x1 al cuadrado más la sumatoria total de x2 al cuadrado, y así sucesivamente dependiendo de cada punto. Tenemos como número 2 la suma de cuadrados entre los grupos. Esta representa la suma de las desviaciones de cada media muestral como la media total al cuadrado. Aquí tenemos la fórmula que menciona suma de cuadrados entre es igual a la sumatoria total de x menos x total al cuadrado sobre n. Por último, tenemos la suma de cuadrados total, que menciona que esta será igual a la suma de cuadrados dentro más la suma de cuadrados entre. Aquí podemos observar que ya es más fácil el procedimiento, pues nada más es la suma que ya obtuvimos en los resultados pasados. Aquí está la fórmula donde menciona suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados dentro. Está muy fácil. Media cuadrática. Bueno, cabe aclarar que la media cuadrática es un tipo de procedimiento que se usa para los problemas estadísticos. La media cuadrática es el valor de la suma de los cuadrados, que tiende a crecer a medida que la variación aumenta. Sin embargo, la suma de cuadrados también crece con el aumento de la magnitud de la muestra. Es decir, a medida que la suma de cuadrados crece, la magnitud de la muestra también crece. Bueno, aquí podemos observar la fórmula para la media cuadrática. Como primer paso, la SC es la suma de cuadrados y la GL son los grados de libertad. Estos dos se van a dividir, la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Después, los grados de libertad entre K, que es el número más pequeño, menos 1. Después, la suma de cuadrados dentro entre los grados de libertad dentro. Y ya como último paso, para sacar la razón de F, vamos a dividir la media cuadrática entre la media de cuadrática dentro. Y ya esto va a dar la razón F. Aquí cabe aclarar que si la F, aquí cabe aclarar que si la F es obtenida menor de la tabla D, aquí se va a aceptar la hipótesis nula, es decir, no se va a rechazar, se va a aceptar. La comparación múltiple de medias. En esta, la DSH es la diferencia significativa honesta de Tukey. Es una de las más útiles pruebas de comparación múltiple, y por este método comprobamos la diferencia entre dos puntajes medios cualesquiera. Por ejemplo, muchas pruebas estadísticas hacen como comparaciones luego de ser obtenidas para obtener la razón F, ya que señalan dónde se encuentran estas. Aquí tenemos la fórmula donde la diferencia está para ver el valor de la tabla con un nivel de confianza. Bien, voy a proceder a explicarles los pasos de esta misma fórmula
El primer paso es encontrar la media de cada muestra. El segundo es encontrar la suma total de cuadrados. El tercero es encontrar la suma de cuadrados entre grupos. Como cuarto está encontrar la suma de cuadrados dentro de los grupos. El paso 5 es encontrar los grados de libertad entre los grupos. El sexto, encontrar los grados de libertad dentro de los grupos. El paso 7 es encontrar la media cuadrática entre los grupos. El 8 es buscar la media cuadrática dentro de los grupos. Como paso 9 es obtener la razón f. Y como último paso es comparar la razón f obtenida con la razón f correspondiente en la tabla. Bueno, yo les voy a dar la explicación de un ejemplo relacionado a los pasos que acaba de mencionar la compañera. El ejemplo menciona: comprobar en las siguientes muestras aleatorias de clases sociales la hipótesis de la sociabilidad que no varía según la clase social. Tenemos 4 tipos de clases sociales, que es la baja, trabajadora, media y alta. Bueno, como mi compañera menciona, el primer paso es encontrar la media de cada muestra. Bueno, y la media de cada muestra se saca, principalmente se saca la sumatoria de todas las x y de la x cuadrada. En este caso es de x1, x2, x3 y x4. Se va a sacar la sumatoria y la sumatoria pero al cuadrado. Bueno, para sacar la media es la sumatoria de x entre n. Para sacar la sumatoria de la primera x es 27, que es la sumatoria de x, entre 4, que son el número de personas entrevistadas, por así decirlo, que tenemos, que da un total de 6.75, la x2 da un total de 5, la x3 también da un total de 5 y la x4 da un total de 2.75. Bueno, como segundo paso, como mencionó mi compañera, que es encontrar la suma total de cuadrados, que esta se saca es la sumatoria de x cuadrada total menos la sumatoria de x total al cuadrado entre n total. Esto quiere decir que va a ser 193 más 126 más 102 más 39 menos 27 más 20 más 11 al cuadrado entre 10. Esto da un total de 460 por 78 entre 16 al cuadrado, que da un resultado de 79.75. Bueno, siguiendo con el tercer paso, que es encontrar la suma de cuadrados entre grupos, se saca, es la sumatoria de x al cuadrado entre n, menos la sumatoria de x total al cuadrado, menos n total. Bueno, sería 27 al cuadrado entre 4, más 20 al cuadrado entre 4, más 20 al cuadrado entre 4, o sea, sería la sumatoria todas de x entre 4, menos 27 más 20 más 20 más 11 al cuadrado entre 16. Bueno, realizando esta operación da un resultado de 30.25. Bueno, pasando al paso número 4, que es encontrar la suma de cuadrados dentro de los grupos. Suma cuadrada dentro de los grupos es igual a suma cuadrada total menos suma de cuadrados entre. Bueno, sería 79.75 menos 30.25, que daría un resultado de 49.5. Pasando al punto número 5, que como mencionó mi compañera, es encontrar los grados de libertad entre los grupos, que es k menos 1, que serían 4 menos 1, que da un resultado de 3. Pasando al paso número 6, que es encontrar los grados de libertad dentro de los grupos, se saca en la n total menos k, que serían 16 menos 4, que da un resultado de 12. El paso número 7 es encontrar la media cuadrática entre los grupos, que es suma de cuadrados entre grados de libertad entre, que serían 30.25 entre 3, que da un resultado de 10.083. Pasando al punto número 8, que es buscar la media cuadrática dentro de los grupos, es la suma cuadrática dentro entre los grados de libertad dentro, que serían 49.5 entre 12, que da un resultado de 4.125. Bueno, el paso número 9 es encontrar la f, que es la media cuadrática entre la media cuadrática dentro, que sería 10.083 entre 4.125, que da un resultado de 5.958. Bueno, después de todos estos procedimientos podemos encontrar en la tabla de que corresponde a un valor de 3.49, es decir, que la hipótesis
es aceptada. Para concluir con este producto integrador de aprendizaje, queremos agregar que esta etapa fue una de las que se nos facilitó un poco más. Es por eso que intentamos hacer su explicación. Esperemos que obtengamos todos los puntos posibles y hasta el día de hoy nos despedimos. Muchas gracias.